Bienvenidos al canal del Garilosas. Vamos a continuar con la serie de videos de estática. En este caso extenderemos un poco el estudio ahora al equilibrio de la partícula en el espacio, es decir, en tres dimensiones. Entonces vemos este ejemplo que es bastante interesante. Dice así el enunciado: una placa rectangular está sostenida por tres cables, como se muestra en la figura. Si se sabe que la tensión en el cable AC es de 60 newton, determina el peso de la placa. Entonces, miremos, aunque en cierta medida se vea que el ejemplo está en tres dimensiones, se piense tal vez que es un poquito más complejo de calcular, la verdad es que por lo general no. ¿Por qué razón? Porque cuando los problemas, digamos, en ingeniería mecánica estructural tienden a ser muy complejos, la verdad pues sí, sí lo es. Hay que hacer uso de métodos un poco más elaborados que permiten estandarizar ciertas acciones, ¿ya? Entonces a lo que vamos es que el término mecánica vectorial para ingenieros, pues como tal, ahorita sí ya va a ser aplicado tal cual, es decir, es como diríamos exactamente. Pues entonces, ¿a qué me refiero? De que a partir de ejercicios en 3D, necesariamente, sí o sí, todo tiene que ser expresado a través del uso de vectores unitarios para representar vectores de fuerza, vectores de desplazamiento, vectores de aceleración, si acaso se estuviera el tema de la dinámica. Entonces, acá tenemos en un punto A, si vemos, están los tres cables unidos y están suspendidos. Pues entonces se nos pide calcular el peso de la placa. Claro está, pues de que cuánto pesa la placa no sabemos, pero sí en resumen los tres cables tienen que tomar ese peso. Entonces, ¿cómo podríamos representar esto de la siguiente manera? Que todo el peso que va a estar sostenido por los tres cables, pues se puede representar aquí en A y digamos que hacia arriba. O mejor dicho, pues tratando de lo que vamos a hacer ahorita es representar un estado de equilibrio, donde todo el peso es tomado por el punto A y después cada uno de los cables tienen que ser capaces de soportar ese peso a través de las tensiones que se van a desarrollar en cada uno de ellos. Es decir, aquí tendríamos la tensión AD ya como formato de vector, colocándole aquí esta flechita arriba. Este de acá sería la tensión TAC. Aquí tendríamos la tensión AB. Entonces, nuestra expresión de análisis va a ser tan sencilla como la siguiente ecuación: sumatoria de fuerzas vectoriales igual cero. Entonces, fijémonos bien, esto lo que nos garantiza es que los efectos de traslación estarán impedidos. ¿Ya? Entonces, es una, es una representación, digamos, una particularización, sí, un caso particular del análisis del equilibrio, porque ya luego cuando miremos el equilibrio en cuerpos rígidos vamos a sumar otros efectos. Entonces esto está impedido. Ok, ahora una fuerza F, recordemos que inclusive esta F la podríamos representar como la sumatoria de fuerzas, representando la resultante es igual a cero. Y si esta es una fuerza, ya sabemos que la fuerza, y si es resultante, llamémoslo así, tendríamos fuerza R en X, podríamos decir vectorialmente, más fuerza R en Y, más fuerza R en Z, igual cero. Ya, un vector cero, pues. Entonces, pero cada una de estas necesita una dirección, un sentido. Entonces, su magnitud y el valor de su magnitud, si es positivo o negativo, nos da el sentido. La dirección, ¿quién la va a dar? Simplemente el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? Vamos a hablar de IJK. Entonces, en este caso, ahora lo que haríamos es fuerza en X por I más fuerza en Y por J más fuerza en Z por K. Esto es igual a cero. Y si lo extendemos sería cero en I más cero en J más cero en K. ¿Por qué razón? Porque esta sería, digamos, su equivalencia desde el punto de vista matemático
a lo que representa este problema. Recordemos que cada dirección de análisis, o mejor dicho, cada vector unitario IJK en sí representa un sistema en el cual es linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que las acciones en cada uno de esos ejes pues van a simplemente depender de su mismo, digamos así, de su misma coordenada. ¿Y qué nos permite eso? Poder simplemente igualar que, bueno, aquí pongámosle FRX, FRY y FRZ, porque al final es todo, es decir, la suma de fuerzas totales es igual a cero, es decir, no hay una resultante vectorial. Entonces, esto nos permite tomar aquí f de x igual 0, igualando los términos de y, y igual 0, igualando los términos de j, y fr en z igual a 0, igualando los términos de k. Entonces, ¿qué nos permite esto? Si ven, nos da tres ecuaciones, ¿ok? Entonces, con estas tres ecuaciones podemos, tal cual, resolver problemas que tengan con máximo tres incógnitas. ¿Ok? Entonces, si vemos acá, tenemos tres cables y tenemos el peso. El peso como tal se nos pide como incógnita, entonces esta es una incógnita. Se nos dice que la tensión en el cable AC es de 60 newtons, entonces está dada. Entonces, ¿qué hace falta? TAB, perdón, y TAD. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3 incógnitas. Tres incógnitas, tres ecuaciones. Podemos representar nosotros este análisis, es decir, podemos llevarlo y podemos calcular W. Al final, esto nos va a llevar a un sistema de ecuaciones de tres incógnitas o tres variables y pues toca resolverlo por algún método, pues. Entonces, esa es la intención, pues. Pero claro está de que para llegar a eso uno tiene que expresar cada una de esas fuerzas en los cables a través de una expresión vectorial. Esa expresión vectorial tenemos que sacarla de alguna manera, ¿ya? Entonces, fijémonos bien que siempre, desde el punto de vista de vectores, el vector unitario nos ayuda a qué cosa? A poder proyectar ciertas cantidades. En este caso podríamos proyectar la cantidad de fuerza sobre un vector unitario. Y la definición del vector unitario no es más que aquel vector unitario donde yo tengo, digamos, si por ejemplo, si lo hiciéramos con respecto a un vector de posición y lo dividimos entre la magnitud de ese vector, entonces eso sería la representación de un vector unitario en términos simples. Ahora, ¿cómo sacamos un vector? Podemos hacer uso de lo que es el vector de posición que tenemos en nuestra física del problema, vector de posición que va de un punto I a un punto J, aunque no lo vamos a llamar así para no confundirlo, lo vamos a llamar de vector de posición de un punto A un punto B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos representar aquí un vector unitario, lambda AD. Podríamos representar aquí un vector unitario, lambda AC. Igualmente acá, un vector unitario, lambda AB. ¿Ok? Entonces, tenemos cada uno de los vectores unitarios en cada uno de ellos. Y también un vector unitario, ¿por qué no? Un vector unitario aquí le podríamos llamar a y si lo queremos ver así, que no es más que simplemente el vector unitario que sigue la dirección de y, es decir, j, ¿ya? J menos j según hacia dónde se dirige. Entonces, cada uno de esos vectores unitarios, como tenemos puntos trazados de un cable que va de un punto A a un punto D o a un punto C o B según el problema que estamos definiendo acá, entonces podríamos tomar el vector de posición A, B y utilizarlo para poder obtener ¿qué cosa? El vector unitario. ¿Ok? Y con este vector unitario, entonces, podríamos tal cual expresar
la tensión AB, que es lo que estamos buscando, como la magnitud de ese vector TAB por una dirección. ¿Qué nos va a dar la dirección? Esta proyección, que al final es más que todo un producto punto de A, B. ¿Ok? Entonces, de esta forma podemos expresar nosotros vectorialmente esas acciones. E igual, entonces, sería para el vector unitario de A a C, estaríamos usando lo mismo, RAC sobre RAC, su magnitud, e igualmente el vector AD, RAD, ya venimos a la parte de cómo expresar qué es ese vector de posición. Espérense un momento. Entonces tendríamos TAC igual a TAC por lambda AC, TAD igual a TAD por lambda AD. ¿Ok? Y ese vector de posición simplemente se obtiene si yo voy de A a B, lo voy a poder obtener como la resta de las coordenadas de B menos A, es decir, el punto final con el punto inicial. Y la resta se hace componente a componente. En componente me refiero a cuánto es el valor de la coordenada en X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para A, B, aunque creo que podríamos dejar por acá este video y ya en otra entrega pues continuamos con el ejercicio pues, para que no sea tan extenso. Entonces ya saben, se suscriben al canal por favor y le dan compartir. También eso ayuda a mejorar los views y nos vemos en otra entrega.